Lo dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matara. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vaca y di: a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Jesús al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme al que yo te diré. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Betlehem, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamóles al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a la grandeza de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. En este mensaje le he titulado: cuando Dios reemplaza. Porque de cierto, hermanos, muchas veces nosotros queremos creer que no importa lo que acontezca en nuestra vida, Dios va a voltear la cara, no va a ver lo que estamos haciendo y vamos a continuar a poder haciendo lo que estamos haciendo en el mundo como en la iglesia. Pero yo le digo que eso no es cierto, porque Dios siempre trae a la luz todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Aun cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay un arreglo de cuentas delante de Dios, entonces Dios expone todas estas cosas a la luz. Hemos escuchado estos últimos 2 domingos que han pasado, aún 2 mensajes, ¿verdad? El primero era intitulado Dios llama y Dios unge, y el segundo era intitulado Manteniendo la unción. Pero ahora queremos hablar tocante cuando Dios reemplaza, hermano. De cierto yo le digo que no es un buen sentir en nuestra vida cuando aún somos reemplazados, hermano, porque no estábamos capacitados o no pudimos cumplir lo que teníamos que cumplir en nuestras vidas. Nos hace sentir mal, aún en veces nos desanimamos, aún entra la depresión, la opresión en la vida de la persona. Pero aún, hermano, todas estas cosas llegan a acontecer no porque Dios no nos ama, hermano, pero llegan a acontecer porque nosotros como individuos, como hijos de Dios, negamos a obedecer a Dios y negamos a cumplir la palabra de Dios sobre nuestra vida. Cuando Dios llama a los individuos a hacer ciertas cosas, hermano, por Él los llama con las intenciones que la persona esté dispuesta a servir hasta que ya no pueda servirle a Dios, hermano. Cuando Dios los llamó a ser cristianos, hermano, no nos llamó a ser cristianos nomás por una temporada y luego después podían hacer lo que nosotros quisiéramos, hermano. Nos llamó a ser cristianos, nos llamó a ser hijos de Dios, nos dio el poder para ser hijos de Dios, para que el resto de nuestra vida en este mundo, hermano, aún nosotros le sirviéramos a Él fielmente. No con quejarnos, sino con esa certeza, esa fe, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está en mí, entonces es mayor el que está en mí que el que está en este mundo. Aún, hermano, esta es la palabra que Dios espera que viva en nuestras vidas, y esta es la manera que Dios espera que nosotros estemos viviendo para Él. Pero aún, hermano, sin embargo, también sabemos que no todos los que Dios desea usar continúan operando bajo la unción del Espíritu Santo. Se nos sube a la cabeza, hermanos. Aún muchas veces, y les digo por experiencia, y uno lo oye y uno lo ve,
Que muchas veces personas que están ungidas por Dios con ciertos dones dejan que eso se les suba a la cabeza, y entonces por medio de eso el diablo viene y perverte lo que Dios quería comenzar y hacer en esa persona, en su vida. Al fin ellos querían estar en un pedestal, pero al fin llegan a estar en el piso. ¿Por qué? ¿Porque Dios les quitó? No. Porque ellos mismos dejaron que se pervirtiera la unción, el don que Dios había puesto en la vida de ellos. Y es por eso que yo creo que debemos asegurarnos de que estamos sirviendo al Señor fielmente y viviendo en obediencia a su palabra. Si le sirvemos fielmente a Dios, hermano, y somos obedientes a la palabra, ¿qué tenemos que temer en nuestra vida? Nada. Aún porque tenemos esta certeza, hermano, de que mientras que le sirvamos fielmente a Dios, Dios va a estar con nosotros. Mientras que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, Dios va a estar con nosotros. Pero ya cuando uno comienza, hermano, a razonar y tratar de cambiar la palabra de Dios a la conveniencia de uno, hermano, ahí es donde comienza a entrar el problema. Aún Saúl tomó ese propio camino, hermano. Él tomó la palabra de Dios, sí la oyó, llegó a sus oídos, pero no actuó sobre esa palabra. Cuando Dios lo mandó a la guerra, él prefirió oír la voz de los hombres que fueron con él, hermano, que ni obedecer la palabra de Dios. Entonces ahí comenzó a pervertirse la palabra en su vida. Si no sirvemos y obedecemos al Señor, el enemigo, tómelo por seguro va a seducir y destruir lo que Dios desea lograr en cada una de nuestras vidas. Aquellos que antes le servían a Dios fielmente, ¿dónde están ahorita, hermano? Aquellos que ministraban a Dios, al pueblo de Dios, ¿dónde están ahorita? Aquellos que antes tenían esta convicción que solamente Cristo, ¿dónde están esas personas, hermano? ¿A dónde llegaron a caer en sus vidas? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellas, hermano? Cuando antes decían que eran los ungidos, ¿a dónde están esos ungidos, hermano? Bueno, lo que pasó fue de que circunstancias, podemos decir, y ese es el excuso que queremos dar. Pero yo creo que fue que no recibimos lo que queríamos, y entonces ahí fue donde entró el problema, hermano, a la vida. Now, vimos como Dios ungió a Saúl, ¿verdad? Al principio, y lo estableció como líder de su pueblo Israel. Luego vimos como Dios le dio ciertos mandamientos a su vida, hermano, de los cuales se negó a obedecer, lo que causó que fuera rechazado por Dios. No, nosotros dijéramos, pues Dios nunca me rechazaría ahora porque estamos en Cristo, you know. Si no hay arrepentimiento, hermano, ¿tú crees que Dios te va a aceptar? Si aún le fallamos a Dios, vivimos en pecado y no hay arrepentimiento, ¿tú crees que somos aprobados de Dios? Diríamos probablemente, pues eso fue en el Antiguo Testamento, y era nomás el hombre y Jehová, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento y estamos en el Espíritu Santo y Jesús y el Padre. Pero entiendo una cosa, que la palabra de Dios no cambia, hermano. Aún nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hermano. Entonces, ¿qué quiere dar a entender? Que aún, hermano, si nosotros descuidamos o desobedecemos o no le somos fieles, hermano, ¿tú crees que Dios nos va a seguir usando, hermanos? ¿Tú crees que Dios va a seguir demostrando su poder en nuestras vidas, aun si nosotros vivimos en una vida de desobediencia delante de Dios? Y si los mandamientos que Dios le dio a Saúl, hermano, no eran inalcanzables, en otras palabras, Saúl podría haberlos cumplido. Pero esa es una decisión que este hombre, este rey, hizo delante de Dios. Es como cuando Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Nosotros tenemos dos respuestas que darle a Dios. ¿Queremos obedecer o no queremos desobedecer?
no está en, bueno, que Diosito quiera. No, hermano, porque el Dios Todopoderoso ya ha puesto en su palabra lo que Él desea de cada uno de nosotros. No, si nosotros lo cumplimos o no lo cumplimos, esa es otra cosa diferente, porque ahí es donde nos ha dado el libre albedrío, que nosotros escogemos con nuestra vida qué lo queremos hacer con nuestras vidas, hermano. No le podemos decir, no, es que el Señor es bien duro conmigo. No es duro, hermano. Dios es igual con cada uno de nosotros. Si te pega a ti, me va a pegar a mí también. Y si me ama a mí, te va a amar a ti también. Entonces no importa, hermano. Él es igual. Pero, hermano, pero también sabemos que en Saúl, ¿verdad? Debido a la impaciencia, la rebelión, la desobediencia y la ansiedad, Saúl perdió lo que Dios tenía para él. Y Dios tenía buenos planes para él, hermano. Y no nomás para él, pero para su descendencia también tenía buenos planes Dios, hermano. Perdió la unción a la presencia, perdió la unción y también perdió la presencia del Espíritu Santo en su vida, hermano. Sí, Dios lo usó, hermanos. Sí, Dios lo siguió usando en su vida hasta que murió en la batalla, hermano. Pero ya no era igual. Ya no era igual como antes. Cuando le estás sirviendo a Dios fielmente, Dios te unge, pero luego cae en pecado. La persona, hermano, ya no es igual como antes. Hay unos que se restauran y hay otros que no se restauran. Y el que se restaura se lleva tiempo, pero estamos hablando de tiempo, hermano, que ya no esté esa sombra negra sobre su vida, pero que pueda operar de vuelta en la misericordia de Dios, hermano. Entiéndele que Dios siempre trata el corazón del hombre para ver si haremos lo que Él ordena. Y eso, hermano, es una verdad. Que Dios siempre va a tratar con cada corazón de uno, hermano. A ver si nosotros vamos a obedecer lo que Él quiere que hagamos. Dios te da una palabra que Él quiere que tú hables. Ahí tienes tú la decisión. ¿Obedeces esa palabra que llegó a tu vida y la declaras, o te quedas callado porque no quieres ofender a nadie y no quieres ser conocido como una persona mala, o no quieres ser conocido como una persona que nunca tiene buenas noticias? Quieres ser conocido como una persona que, ay, es tan amable, ay, trae muchas buenas noticias siempre y nunca dice nada mal que me va a ofender. Nosotros decidimos. ¿Aló? Nosotros decidimos lo que queremos hacer con nuestra vida. Y luego ahí después de ver qué hace Dios con nosotros. Entonces Dios había llamado a Saúl para que fuera obediente, pero Saúl se negó por lo que Dios lo reemplazó. Amén. ¿Eso es lo que tú querías? Pues eso es lo que tú vas a recibir. De cierto, en Gálatas 2, capítulo 6, versículo 7, que no nos dice, hermano, lo que el hombre siembra es de lo que el hombre espere a cosechar, hermano. Aún si siembra una desobediencia, pues ¿qué vas a cosechar, hermano? Pues no vas a cosechar nada bueno, de eso es seguro, hermano. Cuando Dios dijo que estaba reemplazado a Saúl, no regresó. Entiéndale, Dios no cambia de su palabra, hermano. No regresó y cambió su palabra, a pesar de que Samuel lloró y lloró y lloró y lloró y intercedió y intercedió y intercedió en oración por Saúl, hermano. ¿Por qué le dolió a Samuel, hermano? Porque Samuel lo había ungido. Porque Dios le había llamado a Samuel y le dijo, te lo voy a traer y tú me lo vas a ungir, el que te voy a demostrar. Y como él había hecho había tenido ese privilegio de ungirlo al primer rey de su pueblo, del pueblo de Dios, hermano. Ahora esperando Samuel que Saúl iba a obedecer, hermano, con esa actitud que Saúl iba a obedecer la palabra de Dios, pero se dio cuenta que Saúl no obedeció la palabra de Dios, solo le pudo, hermano. Le pudo también que Dios había rechazado a un humano, hermano. Le pudo. Nunca te ha dolido una cosa, hermano. Aun cuando quieres que acontezca algo y no lo acontece. Y aún estabas orando, pero aparentemente como que Dios dijo que no. Duele, hermanos. Duele cuando Dios hace estas cosas.
Y de cierto sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios no es de doble ánimo, hermano. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando el Señor reemplazó a Saúl como rey, vio en David, hermano, el que le iba a tomar su lugar. Vio en David quizás lo que no estaba en el corazón de Saúl, hermano. Un deseo de servir y obedecer a la palabra de Dios. Porque el Señor mismo dijo, me he buscado un hombre según mi propio corazón. Una persona que buscaba de Dios, hermano. Una persona que honraba a Dios con su vida. Que andaba buscándole a obedecerle en cualquier manera que pudiera obedecer la santa palabra de Dios. El Señor hizo un pacto con David, hermano. Y sus descendencias para establecer su reino con sus hijos, hermano. El que debía de haber gobernado y sus descendientes ya cayeron. Y el que ni sabían que existía fue levantado, hermano, y fue ungido. Cuando le pasaron el primero a Samuel, hermano. Y nosotros tenemos también esa costumbre, ¿verdad? Como humanos. Cuando pasó el primero, dijo, este tiene que ser el elegido de Dios. Mira, simpático el joven, de grande altura, otro Saúl. Aló, otro Saúl, ¿ok? Otro Saúl. Este desierto tiene que ser elegido, que Dios me ha enviado a que unja con aceite. Y probablemente sacó su cuerno y ya estaba listo para derramar el aceite, hermano. Pero le dijo Dios, tú ves porque lo que tú ves tú juzgas por lo que ves con los ojos. Y dice, pero yo veo lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Para Dios es más importante que lo que está por fuera, hermano. Y nosotros como cristianos tenemos que llegar a comprender eso. Porque muchas veces le ponemos más ímpetu a lo de afuera que a lo de adentro. Aún llegan a hombre como mujer, se van a unos extremos de aún componer la carrocería por fuera, hermano. Le voy a decir así, okay, no, que somos carros, ¿verdad? Pero anyway. De componerlo de afuera, hermano. Unos pagan miles de dólares para verse como yo no sé cómo se quieren ver, pero anyway, para verse así. Pero por dentro el corazón está negado, está pudrido, tiene cosas ahí guardadas en esos cuartitos que no son cosas buenas. Pero de cierto, si cambiáramos nuestro enfoque y dijéramos, ¿sabes qué? Déjame cuidarlo de adentro, porque tú sabes que lo que está bueno por dentro va a ser reflexionado por fuera. Pero anyway, el Señor hizo el Salmo 89:3, ¿ok? Hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Es un buen pacto, hermano, que aún ya se estableció. Pero aún lo mismo hubiera hecho con Saúl, yo creo, si Saúl hubiera obedecido, hermano. Pero como no lo hizo, entonces Dios ya había encontrado a alguien que aún buscaba de él, hermano. A man after my own heart. Un hombre después del corazón, que busca del corazón de Dios, hermano. Dios le dijo a Samuel que dejara de llorar por Saúl y que llegara a la casa de Jesse porque iba a ungir al rey que Dios había elegido para Israel. Y ahí estaba. Y se dice que Jesse tenía 7 hijos, pero aparentemente tenía 6, pero aparentemente nomás 6 pasaron y uno de ellos dice que a lo mejor estaba muerto o se falleció. Pero anyway, pasaron todos.
los hijos. No, no, no. Ya después del tercero dejó de decir que no. No, Dios ya no habló. Entonces el profeta le dijo a Jesse, le dijo, oye, pues ya no tiene más hijos, ya se acabaron todos. Dijo, tengo uno más. Uno más tengo. Y Jesse anda ya cuidando las ovejas. Es un joven, un chico, dijo. Pero ese ya lo trajo cuidando las ovejas. Y dijo, mándalo pedir. Y lo mandaron pedir. Y dijo, no nos vamos a sentar hasta que no llegue. Y llegó. Y cuando entró por la puerta, Jehová le dijo, úngelo, este es mi elegido. Y fue ungido, y en ese instante, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo vino sobre David, hermano. Pero también el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Uno recibió el Espíritu Santo y el otro recibió un espíritu malo. Y nosotros pensamos que no importa lo que yo haga, al cabo que nada me va a pasar. Cuando no pueda dormir en la noche, piénsale bien por qué, hermano. Bueno, puede ser que te desvelaste, ¿verdad? Puede ser que aún, tomaste té. Pero yo no estoy hablando de esos, hermano. Yo estoy hablando de los que dicen que vienen y me molestan en la noche. Yo estoy hablando de los que dicen, me atormentan en la noche. No puedo dormir, tengo sueños, pasan estas cosas en mi vida. Ponte a pensar por qué, hermano. ¿Qué puertas abremos nosotros en nuestra vida que causan que el enemigo entre por esa puerta a la vida de uno? Aún como pueblo de Dios tenemos que tomar una decisión nosotros, hermano. Aún la decisión viene siendo, vamos a obedecer a Dios o perder las bendiciones en nuestras vidas. Y si no somos bendecidos, no hay que echarle la culpa a nadie, nada más que mirarnos en el espejo. Y ahí está la respuesta, porque hemos perdido la bendición en nuestra vida, hermano. Porque muchas veces aún, y de cierto, aún los cristianos, ¿verdad? Todo para siempre le echan la culpa a Dios. Que Dios me hizo esto, Dios me hizo lo otro, Dios me quitó, Dios me robó, y Dios no me ama, y Dios no me quiere. Hermanos, la cosa viene siendo muy simple. Aún si nosotros vivimos en desobediencia y le somos infieles a Dios, ¿cómo esperamos recibir bendición de Dios? ¿Aló? Hay que comenzar siempre en nuestra vida, hermano. Hay que comenzar examinando nuestro corazón, hermano. ¿Qué hay lo malo en mi vida que yo tengo que arrepentirme? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida para poder recibir las bendiciones de Dios en mi vida? De cierto, la salvación viene siendo por medio de recibiendo a Cristo, que no, teniendo fe en Él. La bendición es igual, hermano. La bendición tiene que ser que aún yo voy a serle fiel a Dios, yo voy a vivir para Dios. Y aunque Dios no te bendiga como quiera, tienes que seguir siendo fiel, hermano. Para entonces ya sabemos, ¿verdad?, que Saúl ya no era el mismo hombre que Dios había ungido, hermano, para este tiempo. Ya aún su actitud, aún su carácter ya había cambiado, hermano. Porque incluso Samuel tenía miedo de hacer la voluntad de Dios por temor a que Saúl lo matara, hermanos. Entonces Saúl se fue de el ungido a el terrible, hermano. Me la haces, me la pagas. Haces lo que yo no quiero que haga y te voy a matar. Era el rey. Y hasta el profeta le tenía miedo, hermano. Esto le dice qué tan grave estaba la situación, pero Dios le dio sabiduría al profeta, hermano. Pues nomás llévate el becerro, dile que vas a ir a hacer sacrificios a este lugar de Betlehem. Y ahí ándale y vas a hacer lo que yo te cumple, lo que yo te ordeno que hagas. Pero entienda que es posible que Samuel pensó que debido a que Dios había elegido a Saúl también, hermano, y por eso cuando se presentó el primero delante de Samuel, hermano, dijo, este tiene que ser, porque Samuel ya sabía que Dios había escogido a Saúl, y Saúl era simpático y era de altura, y dijo, pues aquí viene otro igual, este tiene que ser el que va a reemplazar al otro alto, Pero no es así, hermano. Pero ¿qué dice Dios?
No mira el exterior de la persona, sino que mira el corazón, donde está lo más importante en nuestras vidas, hermano. Después de que todos los hijos de Jesse pasaron, hermano, aún el único que le quedó fue David. Y David fue el que fue rey, hermano. Pero entiende una cosa, hermano, que cuando David fue ungido para ser rey del pueblo de Israel, hermano, no aconteció, hoy lo ungió, ya en un año, o unos cuantos días, unos cuantos meses, ya tomó la posición de rey, hermano. No me entendió, ¿verdad? Porque este es el problema que nosotros tenemos como cristianos. Que Dios, oh no, pues Dios ya me llamó, ya tengo que arrancarme. Ya me voy, bye, todos. A David lo ungieron, hermano. Vino el Espíritu Santo sobre él. Pero como quiera, se fue para atrás a cuidar las ovejas, hermano. ¿Aló? Como quiera andaba trabajando en la casa de su papá, cuidando, trabajando, llevando aún mensajes. Si lo mandaban para allá, iba para allá, y si lo mandaban para acá, iba para acá, hermano. Era ungido como rey, pero no tenía la posición de rey. En otras palabras, Dios siguió trabajando en su vida en preparación para el tiempo que iba a tomar el lugar de Saúl. Y aún en ese mismo tiempo, hermano, Dios lo usó para calmar ese demonio que le venía sobre la vida de Saúl. Y aún después de eso, Saúl se enceló de él, hermanos. Y por medio del celo, no, usted dígame si no fue justo Dios en reemplazarlo, hermano. Que aún Saúl lo quería matar a David. Le agarró celo, le agarró envidia y lo quería matar. Y David se la pasó huyendo por un buen plazo de tiempo, hermano. Pero aún en ese tiempo, óigale también, hermano, cuando David fue ungido como rey, en ese tiempo que se la pasó huyendo de la presencia de Saúl, porque Saúl con su ejército andaba buscándolo porque lo quería matar. Aún David nunca, óigalo bien, David nunca levantó su mano contra el que era ungido de Dios, hermano. Porque Dios había ungido a Saúl, y así es como David lo veía, hermano, como el ungido de Dios, aunque Dios no estaba ya trabajando en la vida de Saúl como antes, hermano. Pero David nunca levantó sus manos contra el ungido de Dios. Los cristianos en hoy en día ni respeto le tienen a los pastores, hermano. Los tratan como basura. Hey, sonso, tú no sabes nada. ¿Aló? Y luego después dicen, ¿por qué están todos? Bueno, no le voy a decir la palabra. Pero voy a hacer una más calmada. Fregados, ¿verdad? Y luego dicen, ¿por qué? ¿Por qué no me pasa nada bueno en la vida? ¿Por qué? Oye, pues ¿cómo tratas tú a lo que Dios ha puesto en posición? Si el hombre se levantó, la mujer se levantó solo, es una cosa, Pero si Dios los pone y tú los maltratas, ten cuidado. ¿Aló? En 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Vamos a suponer que David a lo mejor cuando estaba cuidando ovejas tenía como unos, a lo mejor 13 años, maybe, 14 años. Se tardó un buen tiempo, hermano, y aún si tenía 16 años, hermano, se tardó un buen tiempo. A la edad de, si tenía 15, se tardó 15 años, hermano, para de aquí que tomó la posición de rey. Porque primeramente tenía que cuidar de su vida porque el otro lo quería matar. Andaba huyendo para acá y huyendo para allá. Y aún lamentablemente todos aquellos con cuales él tenía comunicación, venía Saúl y los mataba, hermano. ¿Aló?
Pero David nunca levantó la mano contra el que Dios había ungido en primer lugar, hermano. Y él esperó en la fidelidad de Dios, hermano. Aún, pero ¿por qué ungió Dios a un joven, un jovencito, hermano, y no ungió a los hermanos de él que ya estaban más maduros, hermano? Bueno, porque es como el cristianismo, ¿verdad? Es más fácil entrenar un inconverso que es nuevo que ni que es entrenar a uno que ya tiene tiempo. Porque ya tiene tiempo, ya tiene sus ideas y tiene sus mañas. Si le puedo decir así. Y el inconverso, el que apenas se acaba de convertir, el recién nacido, pues él está atento y quiere aprender, y es más fácil entrenarlos a ellos que a los que ya tienen tiempo. Y por eso hay dificultades. ¿Hello? En inglés hay otro dicho, ¿verdad? Pero no te lo voy a decir porque es en inglés. Aleluya. Aleluya. Sí. Entiéndele que Dios vio la fidelidad y la obediencia en el corazón de la vida de David cuando aún testificó de David, hermano. Es como Dios testifica de nosotros, hermano. Cristo testifica de nosotros, hermano. En el capítulo 13, versículo 22 del libro de los Hechos, hermano. Dice: y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Y ahí está la clave, hermano. Cuando dijo el cual hará todo lo que yo quiero. En otras palabras, que David iba a obedecer la palabra de Dios. Aunque David le falló a Dios, hermano, pero como quiera David obedecía la palabra de Dios, hermano. Y Dios tuvo misericordia de él. Cuando Dios reemplaza, no reemplaza, hermano, con una persona perfecta, entiéndale. Sino Dios reemplaza con una persona que está dispuesta a obedecer su palabra, hermano. Y no nomás obedecer la palabra, pero es una persona que cuida de su vida espiritual y no deja que el yelmo de la salvación ya no le quepa en la cabeza, que se le engrandece la cabeza de orgullo. Y si Saúl perdió el reinado porque no obedeció a Dios, hermano. Y David recibió el reino porque era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano. Yo ahí veo uno la diferencia entre los dos. Eso ya para terminar. Algunos cristianos creen que podemos desobedecer a Dios y aún ministrar bajo la unción, pero yo le digo que eso no es cierto, hermano. No es cierto. Oh, sí, puedes dar una palabra, pero cuando se trata de ministrar, hermano, si Dios no está con uno, hermano, no hay que meterse a uno. Otros piensan que pueden trabajar para el enemigo a traer divisiones o conflictos en el cuerpo de Cristo y piensan que todavía Dios los seguirá usando, hermanos. Eso se va contra lo que dice la palabra de Dios. Porque de cierto Cristo le dijo en una ocasión a sus discípulos, porque los discípulos dijeron: hey, Señor, ahí anda uno echando demonios fuera en tu nombre. Y le dijo Cristo: déjalo. El que está con nosotros no está contra nosotros. El que anda haciendo lo que nosotros andamos haciendo no está contra mí. Déjalo. Pero el que no está haciendo lo que debe estar haciendo, entonces sí. Entonces lo que debemos de recordar es esto, hermano. La falta de compromiso total con Dios no tiene valor. Incluso si pensamos que Dios será complacido con un sacrificio que le ofrezcamos, hermano, al cabo que Dios sabe que yo no le amo mucho y aquí le traigo un sacrificio, no importa lo que yo esté haciendo, yo sé que Él lo va a olvidar y no tengo que arrepentirme ni nada de eso. Pues estamos equivocados, hermano, porque ya para esta edad
Y para los años que tenemos con cristianos, ya debemos de saber nosotros, hermanos, que nada se le pasa a la vista de Dios, nada se le olvida. A nosotros se nos olvidarán las cosas, pero a Él no se le olvida nada, hermano. Y todo, para acá la mola, todo está escrito. Entonces, si dijimos, no, Señor, estás mal equivocado, vas a sacar el libro, vas a decir, pues aquí está escrito, mira, aquí le escribieron que tú y tú. Dios no busca reemplazar a nadie, hermano. Y cuando situaciones así acontecen, yo creo es porque nosotros mismos nos la traemos a sí mismos, hermano. Aún, cuando pasan cosas en nuestra vida, hermano, que nosotros nos encontramos, por ejemplo, ¿verdad? Que nos encontramos en lugares donde no debemos de estar. Y luego pasan cosas, en vez de tragedias. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Oye, ¿por qué andabas allí? ¿Te mandó Dios que fueras allí? ¿Te dijo Dios, anda a ese lugar que yo te prohíbo que no vayas? Si hubiéramos escuchado la palabra de Dios, si hubiéramos sabido lo que Dios espera de uno, entonces no estuviéramos en esa situación en ese momento, hermano. Entonces, si nosotros entendiéramos un poquito más, pedir la sabiduría de Dios más en nuestra vida, entendiéramos que muchas veces las cosas son porque nosotros nos las traemos en nuestras vidas, hermano. No que Dios nos las manda, no que Dios me está probando el corazón, a ver si voy a hacer esto o lo otro. No, hermano, es lo que hay en uno y nosotros permitimos en nuestras vidas. Póngase bien, hermano, por favor. Padre, le damos gracias, le bendecimos y le exaltamos su santo, poderoso nombre, Dios mío, porque de cierto no hay nadie como usted. Le damos gracias que aún usted nos ha elegido a nosotros, bendito Padre, y usted no tiene intenciones de reemplazarnos, pero de cierto nosotros podemos ser reemplazados si vivimos en desobediencia y aún, santo Dios, no le seamos fiel a su santa palabra, a su santa vida en nuestras vidas. Aleluya. Padre, bendice a tus hijos en esta mañana y sígalos fortaleciendo, que de cierto vivamos aún conscientes de obedecer su santa palabra, y que de cierto el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a vivir esa vida que le agrada a usted, eterno Dios. Que de cierto, bendito Dios Todopoderoso, aún tengamos esa confianza, pero más que todo tengamos esa fe a un santo Dios, que de cierto, si usted está con nosotros, confiamos que usted nos va a guiar, que usted nos va a cuidar. Aleluya. Y le damos gloria y le damos honra desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, y amén, y amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Estamos despedidos. Aleluya.